La pregunta es ¿por qué estudiamos lógica? Y si apunto un poco en eso antes de avanzar a la primera diapositiva, les dije como eh, un mucho por qué estudiamos lógica en la carrera de filosofía, que es lo que estudiamos aquí, y otro tanto por qué estudiamos lógica en general en la vida, por qué existe la lógica para las personas. Las dos preguntas tienen una respuesta parecida, y pues eso es lo que vamos a ver a continuación, que tiene mucho que ver con qué cosa es lógica, ¿no? Y para qué sirve. Entonces, funciona eso. Entonces, eh, hay muchas formas de responder a la pregunta por qué es lógica. Seguramente la forma de responder contemporánea es muy distinta de cómo se entendía esta pregunta en la antigüedad. Pero algo más bien aceptado es que hablar de lógica o hablar de cualquier manifestación de la lógica tiene que ver con la relación de consecuencias. ¿Qué quiere decir? Porque parece que es circular si yo les digo, ¿qué es lógica? El estudio de la relación de consecuencia lógica. Y entonces dicen, pues sí, pero dime qué es eso, ¿no? O sea, si no va a ser como, se parece a petición de principio, ¿no? Como que circular. Entonces que hay que explicar qué es consecuencia lógica. Consecuencia lógica va a tener muchas manifestaciones según el tipo de lógica con el que estemos trabajando, pero básicamente lo que tiene en común siempre que se habla de una forma de consecuencia lógica es que nos dice por qué un argumento es aceptable o no lo es. Eso es lo que es clave. ¿Por qué un argumento o una forma de pensar es admisible o se considera como que razonable y por qué otra no lo sería? O a veces incluso porque un mismo argumento puede ser razonable, correcto, válido y varias otras cosas, pero en otro contexto no. Entonces, eso es lo primero en lo que me voy a detener, es la relación de consecuencia lógica. Y ustedes ya han visto esto, ya lo hemos visto en estos días, que sin advertírselos o sin declarárselos así, empezamos a estudiar lógica informal. Lógica informal en el estudio de erística y falacias específicamente. ¿Por qué empezamos por ahí y por qué no era necesario de pronto decirles que estamos estudiando lógica informal? Eh, Porque seguramente esa es su virtud, o sea, de estudiar lógica informal. Cuando le presentas a alguien una falacia o un argumento erístico, a veces lo acepta y a veces no. Y cuando no lo acepta, ya hay una noción de consecuencia lógica de fondo. Ya hay algo que le dice a la persona, esto anda mal, esto a lo mejor no se sigue de esto. Hay algo ahí turbio, ¿no? Entonces, podemos distinguir de manera muy sencilla. Los buenos argumentos son aquellos donde la conclusión es consecuencia de las premisas y los malos donde, pues no, ¿verdad? Entonces, es muy curioso que pueda poner esta diapositiva con una idea de consecuencia lógica pues tan simple, pero que de hecho se sostiene a través de las distintas manifestaciones de lógica. ¿Por qué se sostiene? Pues porque es muy general, ¿no? Pero es algo en lo que se pueden fijar cada vez que estén tratando de entender, sí, casos específicos de tipos de lógica, pero también básicamente cualquier asunto con respecto al que ustedes se pregunten si están entendiendo de qué se trata. Lo que tienen que saber es cuándo pueden discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Les pongo un ejemplo. Estaba yo estudiando en teoría musical, estaba armando escalas mayores y a veces me salían y a veces no. Y cuando me salían no entendía por qué y cuando no me salían tampoco entendía por qué. Entonces me quedaba muy claro que yo no entendía el asunto, que no tenía claro qué era lo que funcionaba. Cuando entiendes algo tienes que saber pues ejecutar correctamente esa tarea que se supone que estás llevando a cabo y dar cuenta de por qué es así y cuáles son los escenarios en los que sería incorrecto. Y si se fijan, así es con básicamente todas las cosas. Cuando tú quieres seguir una receta de cocina, cuando quieres jugar un videojuego,
si no has entendido cómo se juega el Among Us o algo así, pues tienes que entender qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal en cada escenario, básicamente. Entonces, eso es muy introductorio y demasiado general. El tema de qué es consecuencia lógica da para muchísimo, y si no me detengo en él en este momento, es porque me parece que entenderíamos eso bastante más cuando ya hayamos avanzado en trabajar cuestiones de lógica. Seguramente en el siguiente semestre hablaremos más a detalle qué cosas consecuencia lógica, pero por lo pronto esta descripción muy general creo que debería ser suficiente, al menos para los fines que perseguimos este semestre. Entonces, pues esa es una idea de lógica, ¿no? La relación de consecuencia lógica, cuando algo es admisible y cuando no lo es, así de sencillo. Y Hugo Margain en 1976 publicó un par de artículos que se llamaron Validez, Inferencia e Implicatura 1 y 2, respectivamente. Y lo que decía Hugo Margain es, la gente con frecuencia confunde estas manifestaciones de la racionalidad humana y da una por otra. Y es muy desafortunado que suceda así. ¿A qué se refiere cada una de ellas? ¿A qué se refiere validez, inferencia e implicatura? Bueno, por validez estamos hablando de deducción tal como lo entiende la lógica proposicional clásica. Es básicamente eso y es lo que vamos a estudiar. Es el tema central de este semestre, de este primer semestre de lógica, ¿no? En cambio, la inferencia o el cambio de creencias, que es un fenómeno mental, es una cosa distinta de la validez. Y eso es muy raro de escuchar para la gente más eh, clasicalista, por decirlo de alguna forma, en lógica, sobre todo porque lo van a ver en algunas semanas, tenemos unas ciertas reglas para hacer deducciones y que incluso se llaman reglas de inferencia. Entonces, es muy raro que le digas a la gente que la validez es distinta de la inferencia. Pero el hecho es que lo es, que los fenómenos mentales que llevamos a cabo cuando cambiamos de creencias o cuando cuando asociamos una cosa con otra, no se agotan en la deducción. Dos cosas, no se agotan en la deducción, es decir, hay más tipos de inferencia que la deducción, que vamos a ver un poquito más adelante, número uno. Y número dos, no necesariamente es el caso que nuestras mentes, por decirlo así, realicen todas las inferencias deductivas posibles de una cierta información. De hecho, pensaría yo que nunca sucede. Si eso pasara, entonces seríamos una especie de máquinas inferenciales obligadas este, a inferir, a llegar a todas las inferencias o deducciones posibles de las cosas que se presentan frente a nosotros. Pero las inferencias deductivas, de hecho, como vamos a ver más adelante, pues son infinitas, entonces nunca terminaríamos de inferir nada, sería imposible. Entonces no debe identificarse validez o deducción con inferencia como fenómeno mental. No había visto sus comentarios, perdón. Nos dejaron ver una película, El Gran Debate, y muestra la noción de la lógica. ¿Puedes pasar el texto de Margain? Sí, claro que sí. Denise, ¿lo paso? Sí, Alison, lo paso. Entonces, les decía, es muy importante distinguir validez de la inferencia como fenómeno mental. Y otro fenómeno del que habla Hugo Margain que la gente confunde unos con otros es el de la implicatura, que es algo que pasa en las interacciones lingüísticas de los hablantes en el ámbito de lo que se denomina como pragmática. Vamos a hablar más adelante de pragmática, pero muy en breve. El lenguaje hace más cosas que el uso de enunciados en indicativo, como podría suceder si el lenguaje funcionara solamente en los términos de la lógica clásica. Porque para funcionar así, tendríamos que estar diciendo siempre cosas que son o bien verdaderas o bien falsas. Y en el lenguaje hacemos más cosas que decir cosas que son verdaderas o que son falsas. Por ejemplo, cuando preguntamos qué hora es, no estamos diciendo algo que sea verdadero o falso. Estamos haciendo una pregunta por un hecho. Preguntar no es algo que pueda tener un valor de verdad.
La pregunta en sí misma, la respuesta por supuesto sí, pero la pregunta no. Esto creo que ya lo habíamos dicho. Cuando nosotros hacemos cosas o que es lo que se conoce como actos de lenguaje, cuando hacemos cosas con el lenguaje no es algo tampoco veritativo funcionalmente. Por ejemplo, si Denise les dice, les invito a una clase de lógica o un seminario que va a estar en tal o cual lado, invitar no es algo que es verdadero o falso, es un acto ilocucionario. Es otra parte de la lingüística, ¿no? Que la pragmática se encarga de esta clase de fenómenos y también se ve, por ejemplo, en las implicaturas, cuando, que creo que también ya habíamos hablado de esto, cuando no dices las cosas sino las das a entender. Cuando preguntan, no sé, le preguntan a alguien de ustedes como, ay, está padre la clase de Gabriel, y pues esta persona de pronto contesta, pues hace diapositivas bonitas, ¿no? ¿Y qué puede querer decir alguien que conteste eso? Pues que a lo mejor mi clase está súper chafa y lo único bueno que tiene que decir es que hago buenas diapositivas, o a lo mejor ni eso, ¿no? Entonces, cuando alguien no dice las cosas que quiere decir, sino que las da a entender, está utilizando una implicatura, muy en breve. Y ese fenómeno claramente es distinto de la validez y de la inferencia como fenómeno mental. Entonces, el punto de Hugo Margain es que en 1976 la gente se confundía con estos aspectos, pero no la gente a pie, o sea, no la gente en la calle, la gente en la academia, la gente que publicaba artículos, la gente que se dedicaba a la filosofía o a la ciencia, cometía esta clase de confusiones. Y la verdad es que tiene un tanto de razón de ser, porque es un tema más o menos nuevo en la literatura de lógica filosófica que se dé por descontada esta distinción. Es decir, lo tradicional, si estoy en lo correcto, está en la siguiente diapositiva. Sí, en la siguiente diapositiva, lo que digo es validez o deducción se han entendido como sinónimo de lógica. Decir lógica en aquel tiempo y decir lógica en la actualidad todavía para mucha gente es sinónimo de deducción. Y ese es un problema, porque pues no son lo mismo. O sea, y no son lo mismo por algo que voy a explicar a continuación. Pero que si nada más defendiendo las cosas que siempre tenemos que defender. Que si la deducción es una parte importantísima de la lógica, sí lo es. Que si la lógica clásica está basada en los principios o en la forma de la deducción, sí lo hace. Que si los principios de la lógica clásica, que vamos a hablar de eso ahorita a continuación, son en mucho lo que determina la forma en la que aprendemos a pensar e incluso nuestra primera forma de entender una relación de consecuencia lógica, pues sí, también eso es el caso. Entonces, es importantísimo el papel de la deducción, pero si queremos entender los procesos de razonamiento de los agentes y cómo hacemos sentido de las cosas, no nos alcanza la deducción. Entonces, hay que integrar otras formas de inferencia y otras formas de estudiar las relaciones de consecuencia lógica, básicamente. Entonces, y entonces digo, me sorprende mucho cuando, supongo que si yo dijera que mis diapositivas son buenas es porque llevan un tren de pensamiento que es muy orgánico, por supuesto, no porque es mi propio tren de pensamiento, pero el punto es que luego se me olvida que sigue y sigue lo correcto. Ok, entonces el punto es que la lógica contemporánea considera distintos tipos de lógica y la lógica antigua o tradicional pues no siempre lo hacía. Eso es debatible, por cierto, porque hay gente que te diría, los estoicos y otros lógicos o filósofos medievales ya habían concebido lógicas conexivas, por ejemplo, que tienen otra forma de abordar los valores de verdad, pero bueno, el estándar, por decirlo así, y a lo que atiende el problema del que hablaba Margain en las diapositivas anteriores, que pues sí, que anteriormente se pensaba lógica como sinónimo o como algo idéntico que deducción. En la actualidad las cosas son un tanto distintas. Primero, y antes de hablar de los distintos tipos de inferencia, que es el último punto, hay que hablar de algo que ya habían preguntado ustedes antes, la distinción entre lógica formal e informal, que ya más o menos es algo que hemos visto.
Básicamente, ¿qué es o en qué se distingue lógica formal de lógica informal? La lógica formal, no, empiezo al revés, es más sencillo. La lógica informal se refiere a algún tipo de razonamiento que está situado en un caso. Si tú estás hablando de algo específico, entonces eso es informal, así de sencillo, ¿no? Entonces, las falacias, por ejemplo, pues no, son el caso por antonomasia con el cual se estudia lógica informal. ¿Qué otros tipos de lógica informal hay? Bueno, esto lo van a ver o ya lo vieron a detalle en el video de tipos de lógica y en el de tipos de inferencia, pero los discursos o las formas argumentativas que no estén puestas, que ahí entra el contraste con lógica formal, en un lenguaje sin tiempo ni espacio, son informales. Cuando las cosas tienen un lenguaje que es como, que atiende a estructuras vacías y que no atiende un tiempo o un espacio específico, entonces estamos hablando de lógica formal. Básicamente esa es la distinción. La lógica informal siempre se tiene que tratar de algo específico y la lógica formal puede no tratarse de nada, o más bien debe no tratarse de nada en particular para ser formal. Esa es la distinción, muy en breve. Entonces, pues es interesante porque pareciera que la lógica informal es como que más fácil, por decir de alguna forma, de entenderla o de trabajarla, pero el problema con la lógica informal, como vimos las semanas anteriores, es que se filtran muchas cosas que no son nada más lógica, que son a veces retórica, lo que se llama, lo que les presentó Denis como dialéctica, heurística y varias otras cosas que son como extralógicas y que no necesariamente están mal o son erróneas o son negativas o algo por el estilo, pero pues que no son lo demostrativo en un argumento. Ya hablábamos de eso, no me acuerdo cuándo fue, creo que el viernes pasado o el anterior, cuando Denise habló de heurística. Es decir, bueno, sería padre que nosotros pudiésemos presentar argumentos que sean tanto válidos como agradables, que fuera divertido, que fuera bonito de leer o cosas por el estilo. Y de hecho, sí hay argumentos deductivos así. Por ejemplo, hay un tratado que se llama Sobre la corona de Dante Alighieri y parece que está hecho en una estructura muy silogística. Y pues eso está bien, ¿no? Está bonito. Conjuga las dos cosas. Se trata de algo y pues tiene una estructura o un andamiaje muy formal. Existe también la epístola de los Pisones, que es donde Horacio da las recomendaciones para hacer obras de arte que sean a la vez correctas, como rigurosas y bellas, y además su propio escrito está puesto en versos. Entonces es muy bonito de leer. Así que ahí hay muchas posibilidades, ¿no? Pero bueno, la lógica formal, en cambio, tiene como prerrogativa la claridad y apunta a una cierta universalidad. Eso va a quedar todavía más claro cuando leamos a Frege. Lo que busca al separarse de la informalidad, pues es tener estructuras que no se presten a ambigüedades y que estén libres de esos otros contenidos que podrían viciar lo que se quiere comunicar. Y en ese sentido, la lógica formal, como también aparece en Frege, pues su mejor aplicación son las ciencias formales, la aritmética y otras cosas, ¿no? El cálculo infinitesimal me parece que menciona Frege. Entonces, ahí hay algo, bueno, de esto voy a hablar más adelante, pero por lo pronto voy a continuar con la siguiente distinción, que es lógica antigua contra contemporánea. Esta distinción nada más se refiere al tiempo en el que aparecieron las lógicas. Básicamente, lógica antigua se considera todo lo que se hizo en lógica antes de la publicación de Conceptografía de Gottlob Frege. Lógica contemporánea, bueno, hay un punto intermedio que es el periodo, por decirlo así, en el que se considera lógica clásica, aunque pues temporalmente en realidad no hay una era de la lógica clásica, porque la lógica antigua también era lógica clásica, pero bueno,
Lógica contemporánea tal vez es a partir de Frege y con lo posterior, y ya. ¿Y por qué a partir de Frege? Porque a partir de Frege tuvimos los cánones de lo que se entiende como lógica clásica. Y a partir de que existió la lógica clásica, pudo existir la lógica no clásica. Ahorita hablo de esa distinción. Pero sí, Frege fue el antes y el después en la historia de la lógica, porque fue hasta la publicación de Frege que contamos con un lenguaje formal apropiado para trabajar verdades lógicas en la forma en la que se entiende esas, bueno, las estructuras de validez de las que ya hablaba hace un momento, ¿no? Entonces, es preocupante que eso haya pasado hace poco más de 100 años. Es inquietante. Y ya, básicamente esa es la distinción, digamos, temporal de antes de Frege y después de Frege. Luego, justo acabo de mencionar que con la publicación de conceptografía se consideró que ya existía como tal la lógica clásica, y después aparecieron las lógicas no clásicas, no mucho tiempo después, tal vez podríamos situarlas a mediados del siglo XX. ¿Y cuál es la distinción? Bueno, las lógicas clásicas se considera que son aquellas que tienen vigentes los tres principios aristotélicos: identidad, tercio excluso y no contradicción. Y las lógicas no clásicas, pues son lógicas que suspenden o al menos no consideran que sea tan necesario seguir de manera tan rigurosa esos principios todo el tiempo. Eric ya, mira, muchas gracias, Eric, qué amable eres. En esta carrera vemos lógica matemática informal o solo informal. ¿Cuáles eran los tres principios? Los tres principios son identidad, tercio excluso y no contradicción. Y pues mira, Víctor, depende de esta respuesta, me gustaría que no fuera la que te voy a dar, pero depende con quién estás estudiando. Existen, aquí me estoy brincando un poco nuestro propio programa, existen tal vez dos posturas, la formalista y la informalista. Cuando hablas de alguien formalista, lo que piensa es que, pues, lo único relevante en lógica son los sistemas formales y ya, y entonces tienes que trabajar distintos tipos de lógica, algunas, lógica matemática, por ejemplo, y cosas así. Y en lógica informal, la gente a veces lo que está tratando de hacer es evitar a ultranza utilizar sistemas formales. Entonces depende mucho de qué curso estés tomando y con quién. Lo que yo considero, y que es a lo que va también esta clase, es que deberíamos poder hacer las dos cosas, que deberíamos tener suficiente competencia para trabajar con cualquier sistema formal, no a muchísimo detalle tal vez, pero también deberíamos poder regresar esos sistemas formales a cosas de nuestro pensamiento cotidiano o de la filosofía que estamos trabajando. Voy a regresar a esa pregunta más adelante, Víctor. No estoy como quedando, no te preocupes, pero va a quedar más claro con algunas cosas que voy a decir más adelante, ¿vale? Y bueno, entonces, que llevamos formal, informal, antigua contra contemporánea y clásicas contra no clásicas, ¿no? Y pues básicamente esa es la distinción entre clásicas y no clásicas, que las clásicas siguen los principios y las no clásicas suspenden alguno. Como cuando sucede eso, como cuando tenemos que lidiar con contradicciones, que es de lo más normal que tengamos que lidiar con información contradictoria, tanto en nuestras vidas como en las ciencias. A veces en las ciencias empíricas hay evidencia que es contradictoria, y pues los investigadores no tiran todo a la basura, dicen, mira, pues esto no checa, pero voy a actuar como si sí y voy a continuar en mi investigación hasta que tenga algo que explique mejor qué es lo que está pasando con esto que parece contradictorio. Eso es lo que se conoce como utilizar una estrategia paraconsistente. ¿Qué significa que es paraconsistente? Que te comportas como si tu información fuese consistente. Y como estás haciendo eso, entonces estás utilizando un tipo de pensamiento no clásico, básicamente. Y la última distinción es deductivas contra no deductivas. Que ya decíamos hace rato, las lógicas deductivas, lo que suponen es que de unas premisas se sigue necesaria e irremediablemente una conclusión,
Y las no deductivas, pues no necesariamente se comportan así. De esto va a haber más diapositiva, entonces no abundaré en este preciso momento, porque las no deductivas ocupan al menos 3 tipos de inferencia distintos: abducción, inducción y analogía. El que ustedes normalmente ya conocen de la prepa es la inducción. Lo que les dicen es, pues mira, la deducción va de lo general a lo particular y la inducción de lo particular a lo general. Sí, pero eso no es tan informativo de pronto. La cuestión es, si regresamos a nuestra idea de consecuencia lógica, ¿por qué aceptamos los argumentos deductivos y por qué aceptamos argumentos inductivos? Y la respuesta básicamente para por qué aceptamos cualquier tipo de argumento es, pues porque ofrece una buena explicación para lo que tenemos enfrente. Entonces, ¿cómo funcionan cada una? Aquí no me acuerdo si le puse... Ok. Entonces, ¿cómo funcionan cada una? Bueno, la deducción, pues básicamente es como, vamos a estudiarlo de hecho, como en la silogística, tienes una información universal, todos los gatos son, no todos son peludos, todos los gatos tienen ojos brillantes, alguna de mis mascotas es gato, por lo tanto alguno tiene ojos brillantes, ¿no? Entonces, eso es deducción. Hay formas mucho más interesantes de la deducción, pero básicamente lo relevante con ilustrar esto es, de las premisas se sigue irremediablemente la conclusión de manera necesaria. Entonces, eso es lo que caracteriza a la deducción. Y las inferencias deductivas son conocidas también como explicativas, porque lo que estamos trabajando ahí es cierta información que ya tenemos y a partir de la interacción de la cual se hace explícita cierta otra información. Y ya, eso es todo. En cambio, en el caso de abducción, inducción y analogía, llegamos a información que no está contenida en las premisas. La pregunta de Eric es si la silogística puede considerarse formal. Sí, la silogística sorpresivamente, es un sistema formal. ¿Por qué? Porque tiene ciertas estructuras pues universales en las cuales puedes poner cualquier cosa y que te va a resultar en esquemas válidos. Entonces sí, la silogística se considera formal. ¿Cuál es la característica por la... Perdón, sí? Podemos decir que la lógica formal se refiere a las lógicas que tienen un sistema de esquemas con términos sustituibles, que Sí. siempre que sean sustituidos de manera correcta y que los términos que se sustituyen sean verdaderos, arrojaría resultados válidos, ¿no? Exactamente. Exactamente así. Sí, eso es exactamente lo que te iba a decir. El tema con la lógica, con la silogística, es que el lenguaje formal de la silogística es el lenguaje natural, que no tiene símbolos de pronto, ¿no? Pero no cambia que exista un andamiaje en el cual se pueden sustituir cosas y que si tú respetas las estructuras válidas, pues vas a tener razonamientos válidos. Entonces, esa es la razón por la cual la silogística puede considerarse formal, aunque su lenguaje, pues, es el lenguaje natural. Y luego dice Jimena, Jimena pregunta por la respuesta del bote de basura. Ahorita hablamos del bote de basura, Jimena, no te preocupes. Ok, entonces, déjenme termino la exposición y ahorita hablamos de los botes de basura y la pregunta de Víctor. La pregunta de Víctor viene al final. Ok, entonces, ¿cómo procede cada tipo de inferencia? Bueno, si tú tienes por ciertas tus premisas en la deducción, pues la conclusión suele ser obvia. Entonces, las deducciones interesantes son cuando estamos computando de pronto información que no es obvia, que no es tan evidente para nosotras como personas que están infiriendo. Eso es lo relevante de la deducción. En cambio, en el caso de la deducción y de la analogía, lo verdaderamente interesante es por qué aceptamos información que no estaba en las premisas como una conclusión. Eso es lo fascinante, porque además no es algo arbitrario. La inducción es como proceden las ciencias empíricas. Procedemos de un caso en particular, de otro caso particular y de otro caso particular, y de pronto llegamos a una conclusión universal.
la conclusión universal no está contenida en ninguna de las premisas. No se sigue. Entonces, eso es algo que no quiero que pierdan de vista, que es correcto y que tenemos que hacer, que no es lo mismo que no se puede presumir la certeza de la deducción con respecto a los argumentos inductivos, pero pues que es algo que tenemos que utilizar. De lo contrario, nuestro conocimiento empírico no crecería, por ejemplo. Eso sería catastrófico. Dice María Paula, en ciencia, especialmente en biología, hablan del problema de la inducción para referirse a patrones que, aunque se repiten en muchos casos, están condenado a repetir tu experimento hasta que encuentres una variante en la cual no se cumpla tu patrón base. Por eso los biólogos no pueden determinar la palabra especie. Sí, no sé de cierto qué tanto empate con lo que estás diciendo específicamente con esta última característica, pero sí tiene todo que ver. Justamente, tal como lo dices, el tema es, tienes que ir a un caso particular y a otro y a otro, y aunque tengas 1000, de que tengas esos 1000, pues en realidad no puedes presumir la universalidad. Eso fue un problema al que se refirió Karl Popper en, en el tiempo de lo que se conoció como el positivismo lógico. Y lo que decía es, pues mira, nuestro conocimiento inductivo siempre va a tener el estatus de probable, porque no conocemos una universalidad de la que se sigan las cosas. Y siempre es posible, en tanto que estamos haciendo una generalización, que nos encontremos un contraejemplo. Si nos encontramos un contraejemplo, como decir que todos los días sale el sol, exactamente. Si nosotros, mira, eso es muy interesante, porque si la pregunta es, pues si nosotros creemos que todos los días sale el sol de manera inductiva, pues de pronto apela a una experiencia particular. La gente en la antigüedad no pensaba las mismas cosas que nosotros pensamos con respecto al sol y los planetas. De pronto, si pensamos en el modelo geocéntrico, pues sí pensaríamos como, pues el sol salió un día y salió el otro, y pues por inducción pensamos que todos los días sale el sol. Ahora, de hecho, cuando decimos que sale el sol, pues un poco lo que estamos diciendo es la explicación que tenemos respecto al movimiento de rotación y traslación de la Tierra alrededor del Sol se va a seguir cumpliendo. Tal vez eso es lo que estamos diciendo ahora, pero el punto es, pues lo presumimos así porque hay una cierta uniformidad. Y ya, pero no podemos dar por descontado que esa uniformidad se va a cumplir siempre, en tanto que la estamos postulando de manera inductiva. Algo muy interesante que dice von Brecht respecto a nuestro conocimiento empírico es que lo dice de una forma que me encanta, lo que lo dice es, las leyes de la naturaleza son en realidad leyes de manera metafórica. ¿Por qué? Porque pues nosotros no tenemos forma de saber de cierto qué es lo que norma a la naturaleza en tanto que la vamos conociendo parte por parte. Entonces, pues sí, ¿no? Nuestro conocimiento siempre está en construcción y siempre tenemos que tenerlo en el estatus de provisional o de la mejor explicación. En este momento la mejor explicación que tenemos es esta, y a lo mejor después se va a presentar otra evidencia que refute parte de lo que creemos y que nos haga tener un conocimiento más fino al respecto. Dice Fabio, Locke es empirista y es británico. Hume es empirista y es británico. Berkeley es empirista y es británico. Bacon es empirista y es británico. Por lo tanto, todos los empiristas son británicos. A ver, por partes. Lo que está ilustrando Fabio es cómo podemos proceder por la inducción y cómo eso es perfectamente falible, ¿no? Porque puede ser que en algún punto se presente algún empirista que no sea británico. No sé, alguien ha de ver. Y lo que dice Denise, que si la mejor explicación es como la navaja de Ockham, no exactamente. A lo que yo me estaba refiriendo en este momento era solamente a que el
el estatus que conferimos a nuestras teorías científicas en general no podemos pensar que ya es el más alto o que ya llegamos a la verdad, que es un error que ha sucedido en la historia del pensamiento. Y me parece que a lo que te refieres con, si es con la navaja de Ockham, es que nuestras explicaciones más simples van a ser preferibles que las más complicadas. Entonces son cosas cercanas, pero no sé si exactamente lo mismo. No sé si estamos de acuerdo en eso. Ah, esperabas respuesta mía. Sí. Perdón, perdón por el silencio incómodo. No, es que preguntaba precisamente por eso, por si estabas entendiendo. Bueno, yo lo entendí así como la navaja de Ockham, pero ya me dijiste que no, no es así. No exactamente, al menos no me quería referir a eso en este momento, pero qué bueno que preguntaste por si Va. estaba generando esa ambigüedad, pero muchas gracias. Este, sí, y por otra parte, regresando al tema de la inducción en contraste con la deducción, lo que nos gusta hacer con el pensamiento deductivo, y que lo vamos a ver la siguiente semana o en 2 semanas cuando estemos viendo silogística y teoría del juicio, es que nos gusta encontrar una cierta característica distintiva de las cosas para establecer la relación de género y especie. Y eso se suele hacer también de forma inductiva. Tenemos un grupo de cosas, no sé, los cánidos, por ejemplo, y decimos, mira, estos en particular tienen estas características que los separan de los demás, pues esos que sean los lobos o los coyotes o los perros o no sé, cosas por el estilo. Entonces, cuando estamos construyendo nuestro conocimiento jugamos un poco entre las dos, pero cuando establecemos cosas universales a partir de lo general es cuando estamos haciendo una inducción. Y lo que tenemos que saber de nuestro pensamiento o de nuestras conclusiones, que del conocimiento que postulamos de manera inductiva, es que es falible. Eso por una parte. Ahora, solo para seguir avanzando, la abducción... la abducción es tal vez la forma de inferencia más... bueno, no, la analogía es peor, pero es una forma de inferencia pues que no es ni la inducción ni la deducción, es tal vez la más, ¿cómo decirlo? No, bueno, primero voy a decir que es la abducción y a ver si ahorita se me ocurre cómo explicarlo. En la abducción lo que sucede es que tenemos un fenómeno y a partir de las piezas de información que encontramos como relevante, ofrecemos una explicación. Y no es la deducción, porque si fuera la deducción presumiríamos que lo sabemos de cierto, pero tampoco es la inducción, porque no necesariamente es algo que estamos infiriendo a partir de casos. Entonces, lo que postulamos es a veces con base en otro tipo de conocimientos, a veces con base en presuposiciones, a veces nada más porque sí, que algo es una explicación de otra cosa. Entonces, en el video, por ejemplo, que hay de tipos de inferencia, el modelo o el ejemplo que hay del pensamiento abductivo es el descubrimiento del planeta, ¿fue Neptuno, creo? Sí, creo que es Neptuno, no me acuerdo qué planeta. Pero bueno, la idea es, tenemos cierta constancia de qué planetas hay y nuestros cálculos respecto a cómo se tienen que mover son estos y todo se cumple. Pero aquí hay una anomalía en cómo se mueven los planetas. Una explicación sería que hay otro planeta ahí, aunque no lo podamos ver. Ese no es propiamente un pensamiento inductivo, en tanto que no procede por casos. Por supuesto son cercanos, pero no es exactamente lo mismo, sino que es un tipo de inferencia donde el agente toma cierta información, ve la relación entre ella y postula una respuesta. Y no es deductivo ni tampoco es inductivo. Entonces se dice que es abductivo, básicamente. Y por supuesto las abducciones las hacemos mucho. El tema, sobre todo con inducción y con abducción, es cuando las hacemos mal.
cuando a partir de poquitos casos, por ejemplo, llegamos a una conclusión apresurada, es pues, la falacia de conclusión apresurada, ¿no? De generalización apresurada. Y en el caso de la abducción, cuando hay una abducción mal hecha, lo que puede ser el caso de causa falsa, por ejemplo. De decir, pues mira, están estos dos fenómenos y uno explica al otro. Y dices, no, el vínculo que hay ahí es ilegítimo. Entonces, a veces pasa bien y a veces no. Y justamente en ese que a veces suceda bien y a veces no, está el tema de la relación de consecuencia lógica. Entonces, eso es interesante, que va a aparecer en todas las cosas que nosotros podamos presumir que son lógicas. Y por último, la analogía. La analogía se encuentra como en un lugar entre la inducción y la abducción. Hay autores que dicen que es un caso específico de inducción, porque lo que hacemos es llenar huecos de pronto dentro de cómo una cosa se parece a otra, pero no es exactamente una inducción, tampoco es exactamente una abducción porque estamos utilizando otra información como referencia. Entonces, pues eso es lo que dice, ¿no? Como que está un poco entre las dos, pero no es esencialmente distinta de las dos. Y ya, básicamente esos son al menos los tres tipos como clásicos de inferencias ampliativas que hay, que la lógica contemporánea considera que son distintos de la deducción y que pues son tema también de estudio de la lógica. Mira, Alison, analogía. Supongo que te tengo que dar un ejemplo, porque es difícil de caracterizar cómo es analogía sin hacer ahorita como un tratado de qué es analogía. Pero funciona más o menos así. Tomas como referencia un fenómeno que ya conoces y ves en qué se parece a otro fenómeno y cómo ese parecido puede dar explicación del fenómeno que no entiendes. El caso que pongo en el video, aunque por supuesto hay más, es el de Galileo y las montañas en la luna. Lo que sucede es esto, ¿no? Galileo no puede, por las limitaciones de la época, observa la superficie de la luna y en aquel tiempo la gente pensaba que los cuerpos celestes eran todos perfectamente esféricos, pero él piensa que no, que la luna tiene en su superficie montañas. ¿Por qué? Porque en la superficie de la luna ve proyectadas sombras que se parecen a las sombras que las montañas proyectan sobre la superficie de la Tierra. El comportamiento de las sombras es parecido al que ha observado él que tienen las sombras de las montañas en la Tierra y tiene la hipótesis de que hay montañas en la Luna, aunque no lo sabe. Aquí hay que frenarnos. No es una inducción porque no ha procedido por casos y no es una abducción sola porque no está explicando el fenómeno solamente a partir de la información que tiene ahí, sino que está tomando como referencia otra cosa que sí entiende y otra cosa que sí conoce, que es cómo se comportan las sombras en de las montañas en la Tierra. El tiempo pasó y a la postre descubrimos que sí hay montañas en la Luna y que sí, que las apreciaciones de Galileo eran correctas. Entonces, en breve, la analogía es cómo nos explicamos cosas a partir de cosas que no entendemos a partir de otras cosas que sí entendemos. Básicamente esa es la idea, ¿vale? No, ¿de qué? Bueno, entonces esos son los tipos de inferencia que considera la lógica contemporánea que son distintos de la deducción. Y ya, básicamente eso es muy importante mencionarlo. Y y entonces la pregunta que haría sería, bueno, pero pues ¿cuál es la lógica buena o la más padre o la más poderosa o la mejor? Y pues la respuesta es ninguna, porque distintos tipos de problemas te van a demandar distintos tipos de inferencia o distintos tipos de lógica. En consecuencia, la lógica contemporánea o el perfil de la gente seria que estudia lógica en la actualidad es un perfil pluralista. Admite distintos tipos de inferencia y distintos tipos de lógica. Entonces, esto, sin embargo, no significa que cualquier cosa que a la gente se le ocurra va a ser admisible. Lo que significa, en cambio, es que tenemos herramientas más precisas para decirle a la gente esa inducción es errónea, esa analogía no se cumple, esa abducción no explica, cosas por el estilo, ¿no?
porque también vamos a tener, según la lógica en la que estemos trabajando, distintos tipos de consecuencia lógica que se van a poder cumplir o romper. Y pues básicamente es eso. Ahora, avanza tú. Ok. Pero ustedes se preguntarían esto desde el día que nos conocimos, al menos, tal vez incluso desde que vieron su tira de materias, ¿no? ¿Por qué estudiamos lógica en filosofía? ¿Por qué si la lógica es una ciencia formal y deductiva, como pensaba la gente en tiempos de Margain, es algo que nos compete estudiar en filosofía, donde estudiamos las cosas que dice Nietzsche y Cioran y Schopenhauer y gente así, que utiliza mucha retórica y lenguaje poético y muy bonito? ¿Por qué lo hacemos? Y bueno, pues hay varias respuestas. Pero antes de llegar a esas respuestas, la primera pregunta que hay es, ¿qué cosa es la filosofía? En este punto sí me gustaría escuchar si ustedes tienen alguna respuesta, sobre todo porque me encantan las respuestas que dan a esta altura de su vida. Y además porque ustedes ya son unas personas expertas en filosofía, ya llevan un buen rato estudiando filosofía. Entonces, alguien voluntariamente, por favor, diga yo quiero decir qué es lo que pienso que es la filosofía hasta el momento, antes de que los tengamos que escoger. ¿Quién tiene una? Yo quiero decir la mía. Adelante. Yo pienso que la filosofía es una palabra. Una palabra. Ok. ¿Puedes explicar un poco más de cómo es una palabra? Me parece que va un poco por la línea de que algo que decía Octavio Paz, que las palabras están infinitamente alejadas del objeto que representan, y en ese sentido creo que es simplemente una palabra. It's 15 hours. Sí, esa es una forma bonita de pensarlo. Sí, mira, el tema con una palabra o con algo, con un objeto como la filosofía es que, y bueno, básicamente con cualquier objeto, pero hay objetos más complejos que otros, ¿no? Si alguien te pregunta como, pues, ¿qué cosa es una cuchara, no? Alguien te diría, pues, es un objeto físico que sirve para comer, que tiene un mango prolongado y una superficie cóncava y pues que tiene cierta utilidad. Pero alguien más te puede decir, pues sí, pero también es algo que puedes utilizar como arma para defenderte de los gatos, o no sé. Entonces, es padre esa respuesta que das. Probablemente cuál sea la mejor respuesta va a tener que ver con qué tan explicativa sea respecto a lo que estamos preguntando. Entonces, esa respuesta es buena, pero tal vez es muy general, en el sentido de que cuando le expliques o cuando queremos explicarle a la gente qué cosas hacemos las personas que estudian filosofía, tal vez no les dé demasiada información. Entonces tal vez pueda tener fines distintos. ¿Alguien tiene alguna otra idea de qué es filosofía que quiera compartir? Tal vez no. Dijo Frida. Ok, bueno, hubo un tiempo en el que un profesor daba una respuesta que tal vez era también admisible, pero tenía el mismo problema, a mi parecer, que es que tampoco era demasiado informativa. Decía, la filosofía es lo que ve más allá de lo evidente. Y y decía yo, pues es que hay muchas cosas que ven más allá de lo evidente, como los microscopios, ¿no? Por ejemplo, o los telescopios. No sé, tal vez querríamos algo más informativo, ese es mi punto. Y Yo puedo decir, adelante. Sí. bueno, para mí, filosofía también puede ser de alguna manera la historia del pensamiento humano y aparte me gusta mucho una definición que daba Hegel que dice que es como ciencia de la idea que se piensa a sí misma. Bueno, hoy en día ya sabemos que no es una ciencia, ¿no? Pero me gusta esa definición, que se piensa a sí misma, creo que concuerdo con eso. Ok, eso está padre. Sí, puedo estar de acuerdo contigo en esta idea de que
que la filosofía sea algo como autorreflexivo es algo bonito y además es cierto. Eh, ¿Cuál fue la primera parte de la definición que diste? Lo que yo dije al principio fue que también podría pensarse como la historia del pensamiento humano. Ah, bien, ajá. Ok, gracias. Eso también es cierto, pero no es privativo, porque la historia del pensamiento humano la podemos ver desde muchas otras ópticas, ¿no? Entonces, es padre, porque según distintas perspectivas vas a tener distintas definiciones, como esto lo ilustra muy bien. Entonces, hay una respuesta, no les estoy diciendo que haya, sí, la espada del augurio, exactamente, Denise. Hay una respuesta que a mí me gusta mucho y que me gusta mucho no porque piense que es la correcta, ni la única, ni la última, pero me parece que es bastante más informativa con respecto a la forma en la que estudiamos filosofía y qué es lo que se espera de nosotros que somos personas que están estudiando filosofía. Y es que la filosofía, de acuerdo con mi maestro Panch, que en paz descanse, decía, pues mira, es de pronto un conjunto de disciplinas, por decirlo de alguna manera, que se enfocan en el estudio de las cosas, así de general, ¿no? ¿Y cuáles eran esas disciplinas? Eso es lo que me gusta de esta respuesta. Lógica, ética, estética, epistemología y ontología. Y la pregunta que a ustedes se les antojaría de inmediato sería, ¿y solamente esas 5 o hay otras? Por ejemplo, ¿por qué no aparece filosofía política o hermenéutica u otras cosas que ustedes han estudiado? Sí, podría tener cabida, pero si hablamos de estas 5 en general es porque cualesquiera otras manifestaciones de filosofía suelen caer en alguna medida en alguna de estas. Y bueno, ¿de qué se trata cada una? Pues la lógica, como estuvimos viendo hasta hace unos minutos, pues tiene que ver con la relación de consecuencia lógica. Las distintas relaciones de consecuencia lógica, los tipos de inferencia y la racionalidad, por decir algo. La ética tiene que ver con lo que las personas consideran bueno o malo, básicamente, y suele tener que ver con las formas en las que las personas interactúan en sociedad. Entonces, por eso diríamos, pues la filosofía política no necesita aparecer en la lista porque medio que está entrañada en la ética y en otras cosas, ¿no? La estética tiene que ver con la relación del hombre y lo bello o la obra de arte. Esta es la definición más clásica, la de Baumgarten. La epistemología tiene que ver con las cosas que consideramos verdaderas o falsas o cómo nos relacionamos con las ciencias. Y la ontología tiene que ver con lo que pensamos de el ser en sí mismo, del que hablaba Víctor, ¿no? Entonces, estas características, hay algo además interesantísimo, que es que al menos las primeras 4 no son exclusivas de la filosofía. La gente estudia lógica en otros lugares, ¿no? En matemáticas, en cualquier lado donde estudien ciencias formales, estudian lógica. La gente estudia ética, primeramente Dios, también en derecho, en medicina y en varios otros lugares es importante estudiar ética. Estética, pues no se diga, la gente debería estudiar estética en la Facultad de Artes y Diseño y en otros lados. Y epistemología básicamente lo tiene que estudiar cualquier disciplina científica. La ontología parece que es lo único que es como privativo o distintivo de, de la filosofía, pero tampoco necesariamente. Si alguien se pone a hacer filosofía del derecho, por ejemplo, suele dar con cosas por el estilo. Entonces, no lo único que quiero decir con esto es, esta definición tampoco es unívoca respecto a las otras que nos compartieron antes, Camila y Víctor. No es la única, no es unívoca, no es absoluta, pero tal vez sí es un poco más informativa de qué es lo que espera la gente de nosotros que hagamos cuando estamos estudiando filosofía, qué es lo que vamos a estudiar y en qué forma lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, una característica importante de estos aspectos que conforman lo que se puede entender como filosofía es que todos están atravesados por la lógica. Eso es algo que no sé si sale en la siguiente diapositiva. Sí. Ok. Entonces, la lógica
se suele considerar una herramienta para estudiar otras cosas. Lo que se suele decir, por ejemplo, es, mira, si tú estudias ética, necesitas argumentar. Si tú estás haciendo tu tratado de bioética y quieres defender los derechos de los cochinitos, ¿no? De los chanchos, pues tienes que saber argumentar, tienes que saber cuáles son tus premisas, tienes que tener una buena forma de establecer una relación de consecuencia lógica para que tus argumentos sean sólidos. Y lo mismo en estética, lo mismo en epistemología y lo mismo en ontología. La lógica atraviesa básicamente cualquier forma de conocimiento como herramienta. Pero no solo eso. La lógica es un objeto filosófico de estudio en sí mismo. Y ustedes podrían preguntarse, no, pero si la lógica nada más son sistemas formales, ¿cómo va a ser de interés para la filosofía? Y yo les respondería, ya lo estuvieron estudiando, lo estuvimos viendo diapositivas atrás, por ejemplo, cuando hablábamos de logicidad, de tipos de inferencia, de relación de consecuencia lógica. Todo eso ya es filosofía de la lógica, o lógica filosófica en algún momento. Entonces, es un objeto de interés para la propia filosofía, porque, pues no, sencillamente piensen en este aspecto de, ni siquiera hay que ponerlo como hipotético. Si la gente hubiese seguido pensando como en tiempos de Margain, que la lógica era solamente deductiva y no se hubiese problematizado al respecto, quién sabe dónde estaríamos en la actualidad. Estaríamos dando tumbos congelados en la lógica clásica o algo por el estilo, no sé. El tema es, ya no se piensa eso, y para que no se piense eso, pues alguien tuvo que hacer ese trabajo filosófico. Específicamente Hugo Margain, Harman, y varias otras personas, varios otros autores que publicaron estos trabajos en los 60, 70 y 80. Entonces, pues es un objeto relevante de estudio para la propia filosofía. Ahora bien, perdón. Ok. Ese es el porqué. O sea, tienen que saber lógica. Bueno, y antes de avanzar, tal vez esto no lo puse en la diapositiva, pero se los tengo que mencionar. Otra razón importante para estudiar lógica en filosofía y en la vida es que es muy formativo. O sea, ustedes son personas que van a estar trabajando con sus mentes por mucho tiempo, que van a estar poniendo atención a conferencias, que van a estar haciendo escritos, que van a estar, que idealmente, según vimos en las partes que conforman las disciplinas o las áreas del conocimiento que conforman a la filosofía, pues van a estar trabajando con ideas, y eso se hace con sus mentes, y la lógica es muy buen entrenamiento para hacer eso. Eso es importante, número uno. Número dos, es un entrenamiento importantísimo para distinguir los distintos tipos de inferencia y los distintos tipos de argumento. Y lo que pensamos algunas personas es que la gente de filosofía tiene que saber argumentar. Y a mí me parece escandaloso que exista gente que se dedica a hacer filosofía y que no sabe argumentar. Obviamente yo no le digo a casi nadie qué es lo que debe creer en última instancia, pero yo sí les diría, desconfíen de la gente que hace filosofía y no sabe argumentar. Es inquietante. A mí me queda mucho la duda de que alguien que no sabe mostrar la evidencia en favor de sus premisas, por ejemplo, que no puede dar argumentos válidos, sea alguien que de hecho esté haciendo filosofía. De hecho, se los voy a decir como lo pienso. Yo pienso que no, que si no das argumentos sólidos y no das una buena relación de consecuencia lógica entre lo que estás diciendo, no estás haciendo filosofía en realidad. Estás haciendo especulación o choro, no sé. Bueno, entonces, pues eso es muy importante. Y, perdón, disclaimer. Con eso no estoy diciendo que los únicos argumentos buenos son los que están puestos en términos de un lenguaje formal del tipo P implica Q. No dije eso en ningún momento. Regresen al video si lo tienen que ver. O sea, lo que estoy diciendo es que tiene que haber una relación de consecuencia lógica bien establecida, y eso se puede hacer también de manera informal. Y si eso no sucede, entonces pues a mí me queda mucha duda de que lo que estás haciendo sea filosofía. Ahora sí.
Ok, entonces, bueno, y ya, básicamente, bueno, la lógica es esas dos cosas y eso es muy importante y son buenas razones para estudiarla en filosofía y en la vida. Si me preguntan a mí si solamente los filósofos deberían estudiar lógica, les diría por supuesto que no. Todas las personas en el mundo deberían estudiar lógica y no solamente deberíamos estudiar lógica, todas las personas en la facultad y todas las personas en la universidad y todas las personas en la vida deberíamos tener un curso donde se nos enseñaran bien pues, a leer y escribir básicamente las reglas de la gramática, cómo comunicarnos, lógica y argumentación para distinguir argumentos válidos e inválidos y probablemente algunos elementos de retórica y hermenéutica. Eso ayudaría mucho a pues al desarrollo del país, espero, no tengo idea. Bueno, entonces están estas ideas de por qué estudiamos lógica y por qué tiene estas dos características. Y cómo vamos a estudiar lógica en este curso, que era la pregunta de Víctor hace rato, o cómo estudiar lógica es como la gente en esta facultad. Y lo que yo pienso es que hay que estudiar desde una intersección entre lo formal y lo informal. ¿Por qué? Porque si nos separamos demasiado de lo informal, si se vuelve un objeto de estudio nada más formal, puede ser bastante distante respecto a los intereses de la gente que estudia filosofía. Es decir, hay personas a las que les puede interesar solamente lo formal y que se van a especializar en lógica y que lo van a hacer súper bien y que no les va a interesar qué tienen que ver los sistemas formales, ni tampoco lo tienen que justificar qué tienen que ver los sistemas formales con filosofía, van a hacer trabajos extraordinarios, pero no todo el mundo va a ser así. Entonces, este curso tiene que tener las dos salidas. Si a ustedes les interesa estudiar lógica y especializarse en sistemas formales, tienen que terminar este semestre sabiendo lógica clásica bien. Y entonces van a poder tomar el Lógica 2 con cualquier otro profesor o profesora en cualquier facultad, incluso. Y eso es lo primero que es muy importante. Lo segundo es, si no les interesa después seguir estudiando lógica, lo que yo no quiero, o sea, como que el gran fracaso que podría pasarme bien en la vida, es que terminen diciendo como, bueno, pues es que sí, estudiamos lógica, pero quién sabe para qué. Se trató nada más de hacer tablas de verdad y de P's y Q's, y fue una pérdida de tiempo porque a nosotros lo que nos interesa es Schelling, o que el autor que ustedes me digan, como si no tuviera nada que ver una cosa con la otra. Y el enfoque por eso tiene que tener una intersección entre los dos, tienen que siempre ustedes ver que tiene que ver con las formas en las que pensamos y con las formas en las que argumentamos. Entonces, eso es lo que voy a procurar en este curso, lo que procuramos yo y las personas que me auxilian, que se los agradezco muchísimo. Número uno. Y número dos, el enfoque de la lógica filosófica, que es justo lo que ya vieron sucediendo. O sea, si nos fuéramos nada más directo, pues mira, los razonamientos silogísticos son así y las reglas de inferencia son estas y demuéstrame por modus ponens y por modus tollens, estaríamos viendo un sistema formal, pero no estaríamos estudiando lógica como lo tiene que entender un filósofo. ¿Qué es la lógica filosófica o cuál es su enfoque? La lógica filosófica se refiere a la forma en que, les paso una definición más precisa un poquito después, pero por lo pronto es la forma en que algunos autores se han dirigido a aspectos específicos de la lógica para explicar problemas de la filosofía. Y eso es algo como lo que hablamos al principio con Hugo Margain, como cuál es la diferencia entre validez, inferencia e implicatura. Eso ya es lógica filosófica, así de fácil, ¿no? Entonces, hay una literatura más específica contemporánea en lógica filosófica que se encarga de otros problemas más específicos de las lógicas contemporáneas, pero como yo lo veo, esta es la clase de cosas que les tengo que decir para que tenga sentido para ustedes estudiar lógica en este momento de sus vidas y como parte de su carrera en filosofía. Y ¿con qué objetivos? Bueno, aquí me brinqué. Lo que ya les dije, que pues estén en condiciones de estudiar lógica 2 en cualquier lado, que tengan las herramientas indispensables, y para que todas las personas que estamos aquí, pues terminando el semestre, aunque nunca volvamos a estudiar lógica, digamos, mira, pues
no me encantó este asunto de lógica, pero sí sé para qué sirve y sí sé por qué lo estudia la gente y sé que está padre. Y ya, o sea, no Y ustedes se preguntarían, ¿y por qué tienes esa preocupación? Y yo les contestaría, porque eso pasa muchísimo. Este, creo que, creo que esa preocupación fue la primera que me motivó a enseñar lógica y a trazar un cierto perfil para mi forma de estudiar y de enseñar lógica, que tenga sentido porque lo hacemos, básicamente. Y ya, entonces eso es con la presentación de hoy. Si hay preguntas, pues díganlas por favor. Lo que nos va a quedar de tarea van a ser 2 cuestionarios. Va a haber un cuestionario del video de tipos de lógica, donde hablo a detalle del tema que ya mencioné hoy, de los distintos tipos de lógica. Entonces, eso va a aparecer en Classroom. Me parece que dijiste para el fin de semana, ¿verdad, Denise? Y seguramente la siguiente semana va a aparecer el cuestionario para el video de tipos de inferencia. Entonces los 2 videos ya están ahí por si los quieren ver y tienen preguntas para que las vayan generando. Y gracias, Denise. Y el que ya va a aparecer para responderse el fin de semana es el primero, el de tipos de lógica. El otro seguramente va a aparecer hasta la otra semana. Y pues ya, si no hay más preguntas, o si hay más preguntas, bueno, si hay alguna pregunta, pues este es el momento. ¿Podemos hablar de lo de Alicia? Claro, sí. No te preocupes. Me consume la curiosidad. A ver, déjame... Va a ser un cuestionario, que lo contestó Alison, va a ser un cuestionario, Alison, que va a aparecer, sí, van a ser 2. El primero va a aparecer este fin de semana y el otro va a aparecer hasta la otra semana. Entonces no te preocupes, va a aparecer en el Classroom. Déjame encuentro la diapositiva con las cosas que... ya sé, lo voy a encontrar en el video más fácil. Porque lo importante es que veas la información la información de la cual se puede deducir. Y eso es esa es la clave. A ver, lógica 1, aquí está. No, lógica 1 no. Lógica 2. Está. Lógica de predicados, lógica proposicional. Ok. Aquí iniciar clases. ¿Viene en el de tipos de lógica o en el de tipos de inferencia? Tipos de inferencia, ¿verdad? En el video anterior hablé sobre... Perdón, estoy viendo el propio video para llegar a la diapositiva donde está. Aquí está. Ok. Listo. ¿Dónde está Zoom? Aquí. Voy a volverlas a compartir pantalla. Ok. No necesitamos ver el video, solo necesitamos ver la diapositiva. Ok, ahí la están viendo, ¿no? Entonces, lo que dice el acertijo es, hay 3 botes de basura, pero los 3 están pintados igual. Entonces no sabes cuál es el de basura orgánica y no sabe qué dice qué hacer. Entonces, tienes que ver la información que hay ahí. El primero dice, este contenedor es para basura orgánica. El segundo dice, este no es para basura orgánica. Y el tercero dice, el contenedor de basura orgánica no es el A. Aparentemente, aquí no hay ninguna información relevante. Pero, aquí hay algo en el chat, espérame. Gracias. Sí, esa es la formulación original de ese acertijo. Lo que puso Fabio en el chat. Entonces decía, aparentemente aquí no hay información de la cual tú puedas saber nada, pero hay que recordar el tema de los principios lógicos aristotélicos, específicamente el de no contradicción. Algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Entonces, la información entre A y C es contradictoria.
fíjense en lo que dice A y lo que dice C. A dice, este contenedor es para basura orgánica, y C dice, el contenedor de basura orgánica no es el contenedor A. En consecuencia, si dicen cosas opuestas, uno de los dos debe estar diciendo algo falso. Entonces, ahí ya hay información a partir de la cual puedes hacer una inferencia. Ahora, que uno de los dos diga que algo falso implica que pues, también uno de los dos dice algo verdadero. La cuestión es, ¿cuál? Supongamos, por ejemplo, que fuera A el que dice algo verdadero, que dijera, este contenedor es para basura orgánica. Eso haría que el C fuera falso y que el B fuera verdadero. Y si recuerdo bien, las condiciones del acertijo decían que solamente uno decía algo verdadero, ¿no? No me acuerdo de eso. A ver, lo debo haber puesto un poco antes. A ver. Sí, a lo más una es verdadera. Justo le di al espacio correcto. Entonces, si a lo más una de las cosas que dice los botes de basura es verdadero, entonces no podría ser el caso que el contenedor A sea el que dice algo que es verdadero. ¿Por qué? Porque tanto A como B dirían cosas verdaderas. ¿Sí se entendió eso? Sí. Ok, entonces, como no puede ser el caso que A es el que dice algo verdadero, entonces el C tiene que ser el que dice algo verdadero. Si C dice algo verdadero, lo que dice es el contenedor de basura orgánica no es A, entonces C dice algo verdadero, A dice algo falso, y el único que puede decir algo verdadero es no es cierto, verdadero o falso, y B también estaría diciendo algo falso. B diría, cuando B dice, este no es el contenedor de basura orgánica, lo que concluiríamos es que eso es falso, y por lo tanto, B es el contenedor de basura orgánica. ¿Eso responde la pregunta? Sí, ya, ok. Gracias. Muy bien. Entonces, algo padrísimo con esto es que esa es lógica informal. O sea, la gente piensa que la lógica informal solamente son las falacias o solamente es retórica. ¿La gente quién? No les puedo decir porque no es educado, pero hay personas que piensan que hay personas que piensan que la lógica informal solamente es retórica o solamente es otras formas que cancelan la deducción, y no, este argumento es informal. Se trata de algo específicamente y es demostrativo y es deductivo. Entonces hay varias cosas padres que ver con respecto a... Y bueno, ese es también el enfoque que tratamos de darle a este curso, que no sea una monserga aburridísima, sino que sea algo desafiante, que ustedes digan, mira, esto tiene sentido, esto me hace pensar cosas. Y así como hay varios que utilizan estructuras deductivas ingeniosísimas y que son muy divertidos. Si todo sale bien, vamos a ver más de este tipo de acertijos a través del semestre. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay nada más, entonces el viernes nos vemos también sincrónicamente para la exposición del artículo de Greenwood que nos hace el favor de exponer Ebert. Entonces, por favor, lo deben haber leído. Y seguramente el viernes va a aparecer también su tarea del video de tipos de lógica. Entonces, vayan, no entendiste muy bien lo de la basura. Podemos hacer dos cosas. Puedes ver la explicación otra vez en el video ahorita que lo suba, pero sobre todo no quisiera yo abundar demasiado en cuál es la explicación, porque lo relevante aquí es que ustedes puedan hacer la inferencia. Entonces te voy a dar una clave. Piensa esto, en lógica clásica, dos cosas que son contradictorias no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Entonces, si una es verdadera, la otra tiene que ser falsa y viceversa. Número uno. Número dos, en las condiciones del acertijo, Cheshire Cat dice, a lo más uno de las frases que están ahí escritas es verdadera.
eso es lo que te da la clave para saber cuál escenario es posible y cuál no. En un escenario, lo que te queda es que es posible que haya más de una frase verdadera y en el otro no, en el otro solamente una es verdadera. Entonces, eso es lo que te da la clave para cuál es la respuesta. Así que lo mejor que podemos hacer ahorita, ya que les di todas estas pistas, es que lo sigan pensando para que puedan dar con la deducción. Y si no dan, pues bueno, ya hacemos muy explícito cómo se resuelve y hacemos otros ejercicios parecidos para que les quede muy claro, ¿vale? Eso por una parte. Por otra, ¿qué estaba diciendo yo? Así que el viernes tenemos entonces la exposición de lo de Greenwood y que, pues bueno, ya está el video para que lo puedan ver y se enfrenten al problema de los botes de basura. El viernes va a aparecer el cuestionario del primer video de tipos de lógica y la otra semana aparecería el de tipos de inferencia. Y pues nada, si no hay nada más por lo pronto, pues creo que es todo. ¿Vale? Muchas gracias, cuídense mucho, estudien y lean y así.